Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy tenemos una historia que, la verdad, pone los pelos de punta. Es la de Mariam Solicitus. ¿Una figura realmente compleja? Totalmente. Imaginen esto, una monja ortodoxa, líder, abadesa de un convento, pero al mismo tiempo, acusada de ser estafadora, torturadora, asesina en serie. Sí, los apodos que le pusieron lo dicen todo. La mujer más malvada de la historia, Madre Rasputín. Es que el contraste es brutal. Su apariencia, su rol religioso, contra esas acusaciones de engaño, asesinato por dinero, por poder. Exacto. Y para analizarla, nos hemos basado en varios relatos, análisis sobre su vida, sus crímenes. La idea hoy es intentar entender cómo Marina Solicitu, que era su nombre real, ¿Verdad? pasó de una infancia pobre a ser esta figura tan temida, Mariam Solicitus. Queremos ver sus métodos, esa fachada religiosa que construyó y, la oscuridad que había detrás. Pues arranquemos por ahí, por el principio. Marina Solicitu nace en Grecia, 1883. Familia muy humilde. Sí, muy empobrecida. Los primeros años trabajó en la granja familiar, quizá también en alguna fábrica. Una vida difícil, la verdad. Pocas oportunidades, imagino. Muy pocas. Pero parece que desde chica tenía una ambición enorme. Soñaba con riqueza, con poder, algo que parecía imposible desde donde venía. Y lo curioso es el camino que elige para eso, ¿no? La vida religiosa. Justamente, decide hacerse monja. Se une primero a la iglesia de los viejos calendaristas. Y ahí conecta con alguien clave, ¿cierto? Matthew Karpachakis. Exacto. Un monje líder, pero que estaba en conflicto con la iglesia ortodoxa principal. Todo por el tema del calendario litúrgico. Ah, la disputa del calendario juliano contra el gregoriano. Esa misma. Matthew defendía el viejo calendario, el juliano. Y este conflicto lo llevó a separarse y fundar su propia secta, los nuevos calendaristas, los Matthewites. ¿Y Marina o Mariam ya ve la oportunidad? Parece que sí. Se une a Matthew en esta ruptura. Cambia su nombre a Mariam Solicitus y se vuelve su mano derecha, su confidente. Aquí es donde la cosa empieza a tomar forma, ¿no? Este cisma religioso fue como el terreno fértil. Sin duda. Les dio una autonomía tremenda, lejos de la supervisión de la iglesia principal. Crearon su propio, pequeño reino. Y juntos fundan el monasterio, en 1927. El monasterio Panayapevkunoyatriza, el convento de la Virgen en Los Pinos, cerca de Keratea. Y Mariam fue clave para conseguir las tierras. Empezaron con poco, 7 acres, pero luego compraron más. Pero, a ver, ¿de dónde salió la plata? Las fuentes dicen que eso no está nada claro. Es un gran misterio. La autora Nila Kulitaki señala eso, que las versiones, favorables al monasterio, no explican bien cómo compraron todo legalmente. Una primera bandera roja, ¿no? Definitivamente. Oficialmente el convento era para honrar a la Virgen María. Pero la sospecha es que, en realidad, era para fortalecer el movimiento de los Matthewites y, sobre todo, para juntar fondos. Construyeron una imagen de piedad, de devoción. Y les funcionó muy bien para atraer seguidores. Y donaciones, claro. Y usaron esa fachada de una forma, siniestra. Publicitaron el convento como un centro de sanación. Sí, para enfermos de tuberculosis. Una jugada terrible, pero astuta. Aprovechando la altitud del lugar y que no había cura para la TB en esa época. Explotaron la desesperación de la gente. Totalmente. Gente enferma, sin recursos, buscando un milagro o al menos un lugar donde morir con algo de paz espiritual. Y llegaban en masa. Pero adentro, la realidad era un infierno. Nada de médicos, nada de cuidados. No. Hacinamiento, condiciones pésimas, prohibían que entraran médicos, salvo para firmar actas de defunción. ¡Qué horror! Hablamos de cientos de muertes por negligencia. Básicamente. Homicidios por omisión, pero a gran escala, ocultos bajo esa idea del centro de sanación. Mientras tanto, Matthew, el líder original, ya mayor, se fue retirando cada vez más. Se metió en prácticas ascéticas muy extremas. Ayunos, aislamiento, incluso usaba cadenas, dicen. Cadenas, sí. Y Mariam, que era más pragmática, más enfocada en el poder real,
Fue tomando el control de todo, del día a día del monasterio. Hay un episodio que lo muestra clarísimo. Cuando Matthew estaba muriendo, ¿no? Sí, el arzobispo Cristóstomos de Florina, de la iglesia oficial, intentó visitarlo, quizá para reconciliarse, para cerrar esa herida del cisma. Pero Mariam no lo dejó. Para nada. Cuentan que irrumpió con otras monjas y lo echó. No quería ninguna interferencia. Quería asegurarse de que nada cambiara el rumbo que ella ya tenía trazado. Y le salió bien. Matthew muere en 1939 y Mariam, después de 11 años tejiendo su red, Consigue ser consagrada abadesa, Madre Mariam de Keratea. Adopta el velo negro, la vestimenta de alto rango, logró el control total que buscaba. y es a partir de ahí, con todo el poder en sus manos, que la cosa se pone aún peor. Sí, es cuando sus actividades criminales se vuelven sistemáticas, más descaradas. Ahí es que la prensa la bautiza Madre Rasputín. Su objetivo ya era acumular fortuna, para el monasterio, sí, pero sobre todo para ella, a cualquier costo. Hablemos de esos métodos, porque son espeluznantes. Se enfocaba en familias ricas, ¿no? Viudas, solteronas con plata. El método era casi siempre el mismo. Primero, el acercamiento amable, promesas de salvación a cambio de donaciones. Y si no funcionaba la persuasión, Recurría al secuestro. Las encerraban en sótanos del convento. Sótanos horribles, insalubres. Y ahí empezaba la tortura. ¿qué tipo de tortura? Física y psicológica. Una táctica común era matarlas de hambre, literalmente, para quebrar su voluntad, hasta que cedían. ¿Y cedían? Sí, firmaban documentos transfiriendo todo. Casas, tierras, fortunas enteras. A nombre de Mariam, claro. Millones. Y una vez que conseguía lo que quería, En muchos casos, las eliminaba, para que no hubiera testigos. hay casos concretos que se mencionan. Los Beca eran seguidores devotos, pero parece que la señora descubrió algo. Sí, la señora Beca intentó huir, se dio cuenta de lo que pasaba. Y Mariam fue implacable. La encerró en una celda inmunda. Dicen que era una celda donde habían muerto pacientes de TB. Dios mío. Casi sin comida. Murió en coma abandonada. Y su esposo, el señor Beca, tuvo un final parecido, aislado hasta que murió. Un ejemplo terrible de cómo la devoción podía terminar. Y ese patrón se repetía. Los panayotopúleas, engañados, torturados hasta firmar y luego asesinados. La señorita Michalacú, enferma, buscando cura y encontrando la muerte. Era una crueldad metódica. Y no solo con la gente de afuera. Dentro del convento, el control era absoluto, brutal. Cualquier monja que dudara o cuestionara. Como la hermana Teodote. Exacto. Teodioche parece que expresó dudas. Mariam la acusó de algo, falsamente, y ordenó a las otras monjas que la golpearan. Las otras monjas, Sí, la golpearon tan fuerte que murió de una hemorragia interna. terrible. Y no fue la única, ¿verdad? Mencionan a otra, María. La hermana María también se opuso. Le dieron una paliza tremenda. Llegó al hospital irreconocible, con daños internos gravísimos. Murió poco después. Mariam había creado un régimen de terror puro y duro. Era un sistema completo. Incluso tenía una red para buscar víctimas. Totalmente. Enviaba monjes por toda Grecia. Su misión era localizar gente adinerada, vulnerable, y atraerla al convento con la excusa de las donaciones para salvar su alma. Una operación criminal organizada disfrazada de religión. Es increíble que algo así durara tanto tiempo sin que nadie hiciera nada. ¿Cómo se empezó a destapar todo? Hubo algunas señales antes, sí. Denuncias anónimas, algún descubrimiento de contrabando menor. Aceite, neumáticos, pero nada que la tumbara. Ella tenía todavía esa aura, ese poder. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Los testimonios. Víctimas que sobrevivieron y se atrevieron a hablar. Una mujer, Eugenia Marghetti, fue clave. Denunció el secuestro, la tortura. Contó que la obligaron a entregar propiedades por un valor altísimo para la época, unos $80,000. Eso ya era algo serio. Sí, fue una grieta importante en ese muro de silencio. Y luego está el caso de Christos Spirites, en 1949, que hasta involucró al FBI. El FBI, ¿cómo fue eso? Este hombre buscaba a su hija, Simoula, de 18 años.
Había desaparecido. La investigación llevó al convento y se descubrió que Mariam lo había convencido de donar $10,000. Una fortuna. $10,000 de esa época. Ese caso tuvo repercusión internacional. Puso a Mariam en el ojo del huracán. Ahí la policía ya no podía mirar para otro lado. No, ya no. La investigación se puso seria. Confirmaron lo de los pacientes de TB, las muertes por negligencia, que eran como 150. Salieron más testimonios de sobrevivientes. Los encierros, las palizas, la intimidación. Hablaban de la mirada fija de Mariam. La mirada fija. Sí, decían que tenía una mirada que te lava la sangre, que te quebraba. Pura intimidación psicológica. Y salió a la luz la fortuna que había acumulado. Inmensa. Unas 300 casas y granjas calculan. Además de oro, joyas, miles de libras. Todo construido sobre el sufrimiento. Y entonces llegó la redada. Diciembre de 1950. El 4 de diciembre. Una operación enorme. 85 policías, juez, fiscal, forense, todos al monasterio. ¿Y qué encontraron? Me imagino el horror. Fue dantesco, sí. Rescataron a 36 niños, tuvieron que arrancárselos a las monjas, que se resistían. Y en los sótanos, mujeres ancianas, semidesnudas, atadas, desnutridas, enfermas. La pesadilla hecha realidad. Ahí se acabó todo para ella. Poco después, la iglesia oficial tomó cartas en el asunto. Sí, en enero de 1951, la Iglesia Ortodoxa declaró ilegal la secta de los Matthew Whites. Y eso fue clave. Perdió su escudo. Totalmente. Ya no era la líder de una comunidad religiosa, aunque fuera disidente. Quedó expuesta como la jefa de una banda criminal. Y llegaron los cargos formales. Homicidio, fraude, falsificación, chantaje, tortura. Gravísimos. La policía calculó inicialmente unos 27 asesinatos directos, sin contar las muertes por negligencia, claro. Y en el juicio, ella seguía en su papel, ¿no? Hasta el final. Iba a la corte con un ícono de Matthew, llamándolo San Mateo el nuevo confesor. Decía que todo eran ficciones satánicas. Se persignaba desafiante, impenitente total. O quizás, totalmente convencida de su propia historia. ¿Y qué dijo la defensa? ¿Cómo intentaron justificar todo eso? Argumentaron que las donaciones eran voluntarias, que era un voto de pobreza de los seguidores y que las propiedades estaban a nombre de ella porque el monasterio, como secta ilegal, no tenía entidad jurífica. Argumentos flojos frente a las pruebas. Muy flojos. Hubo 3 juicios entre 1951 y 1953. Fue un proceso largo. ¿Y las sentencias? ¿Sumaron cuánto? Unos 14 años en total, teóricamente. 26 meses, luego 10 años y 4 meses al final. ¿Y sus seguidores? ¿Protestaron? Sí, los Matthewites pidieron su oración, hubo tensión, se temió incluso que intentaran secuestrar al arzobispo Espiridión para canjearla. Vaya. ¿Y dónde la encarcelaron? En la prisión de Averov, en Atenas. Pero no cumplió toda la condena. Estuvo presa más o menos 1 año. Se enfermó gravemente. Y murió en prisión. Murió en el hospital de la prisión, a los 71 años. Un final, digamos, tranquilo comparado con el